Muchas gracias, estimado ex canciller Adalberto Rodríguez Llavarini, presidente del CARI. Muchas gracias a todos por la invitación, a todos los miembros de la comisión directiva del CARI por la invitación a participar de este seminario con motivo de que se cumplan 42 años de su fundación. Saludo a todos los presentes, algunos son compañeros de trabajo míos, como Gustavo y otros que estarán por ahí. Y saludo en general a todos los demás, a los que uno no puede ver, porque siempre son mucho más de lo que uno puede ver los que están presentes. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento público que hice por carta personal, no a todos los miembros del CARI, sino a su presidente, de algo parecido a lo que citaba Adalberto recién sobre la fragata Libertad, que es haber logrado, y fue un trabajo en el que yo sé que tuvo mucho que ver, que todos los cancilleres que están entre nosotros, otros se han ido, de la democracia del 83 en adelante, estuvieran de acuerdo en relación a la posición argentina y de otros países y de tanta gente, de que el Banco Interamericano de Desarrollo no fuera, digamos, tuviera un presidente latinoamericano y no un presidente no latinoamericano, siguiendo la tradición de 60 años, 59 años. Quiero agradecer mucho porque esa fue una muestra muy fuerte de integración institucional y democrática que estaba ausente de hace mucho tiempo y sorprendió bien, gratamente. Así que han hecho fue una excelente maniobra, por decirlo así. Bueno, yo no sé si yo soy un introductor, si yo tengo que darles una clase teórica para cuál sería el menos indicado frente a un grupo de expertos de larga duración, long play, ¿no es cierto? Hay muchos nuevos y otros no tan nuevos, pero se dedican a esto con fervor y con amor por las relaciones internacionales. Yo diría que para hablar de un marco teórico, diagnóstico de la situación, lo primero hay que definir la realidad. La realidad está, me parece a mí, totalmente marcada por la aparición desde hace muchos años, desde la crisis del petróleo en adelante, más o menos, de digamos, la priorización de lo financiero por encima de la producción de bienes y servicios en el mundo como elemento central que explica digamos, el rumbo de la evolución económica de los países en líneas generales. Ya sé que es una apreciación muy general y tal vez un poco fuerte, pero me parece que tiene muchas formas de ser explicada, digamos, que no es difícil entender que ha sido así. Esa financiarización, digamos, generó cosas que merecen comentarse tantos años después. Una es que la tendencia ha sido a la caída de los salarios reales en la economía mundial, si tomamos el total de los salarios, por supuesto, no si tomamos los salarios vinculados a la creación de nuevas tecnologías, etcétera, que crecieron en forma muy alta. Yo creo que la demanda agregada se ha sostenido, pese a esa caída de salarios, en base a endeudamiento. Endeudamiento primero de las familias. Ese endeudamiento de las familias se trasladó después a endeudamiento de los países, pero ese endeudamiento de las familias es uno de los orígenes de la crisis subprime del 2008. La tendencia irresponsable al endeudamiento de las familias, ¿no? Y hay una vinculación entre caída de salario y endeudamiento. No siempre la vinculación es total, pero hay una vinculación entre ambas cuestiones. Yo creo que la crisis financiera no ha tenido un verdadero desenlace. La crisis comienza en el 2008 y hoy seguimos, digamos, seguimos viendo secuelas de esa crisis, porque después de la crisis suele haber cambios rotundos, y no han habido cambios rotundos en el sistema financiero internacional, y la consecuencia es mayor endeudamiento de los países en desarrollo, y la otra consecuencia es un aumento más que preocupante de la debilidad de las democracias, basada no solamente en que por otro lado haya un fortalecimiento de la vocación por las tiranías o las dictaduras, sino más bien porque no pueden resolver la cuestión económica, porque están endeudadas y no pueden generar mejoras en 4 o 5 años, que es lo que duran los gobiernos, y eso ha minado
a la mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo, más allá de las problemáticas que se presentan en los países desarrollados, que son distintas pero que también son serias. Pero nuestros países en desarrollo tienen problemas con la afirmación de sus democracias originadas en la problemática económica, que tiene raíces muy antiguas, pero he citado la del 2008 porque ha sido la última que conocimos y muy fuerte. La única alternativa para países como la Argentina para honrar los compromisos contraídos es el superávit comercial. Argentina no puede volver a endeudarse afuera, sería absurdo en este momento, y es curioso porque aún si pensemos en febrero, antes de la pandemia, el crecimiento de las exportaciones de países como la Argentina requiere en cierta forma de que aquellos países con los que tenemos saldo comercial negativo cedieran y pasaran a tener saldo comercial negativo ellos y no la Argentina en líneas generales. Y no están dispuestos esos países, mucho menos ahora con la pandemia, pero no están dispuestos en general en el mundo desarrollado a ceder en ese sentido. Por lo tanto, es dificultoso que países altamente endeudados por el sistema financiero y por la situación en la que se vieron, salgan solamente con las exportaciones en mercados que tienden a cerrarse y que tienden a no admitir que tienen un rol en la recuperación de los países, ¿no es cierto? Por supuesto, eso puede ser en líneas generales y algún producto puede demostrar lo contrario, pero en líneas generales es así. Esta situación hace que los países que deban basar su recuperación financiera, que es la base de recuperación económica también, estén un poco encerrados o bastante encerrados en esa situación. La economía global parece asignarle a países como la Argentina un lugar que sea un mercado abierto a la producción industrial excedentaria de los países desarrollados, sea también un muy buen exportador de lo que usted pueda, en este caso de productos agroindustriales, donde somos absolutamente competitivos. Debemos tener los mejores productores agropecuarios del mundo en cuanto a la capacidad de resiliencia que tienen. Y al mismo tiempo le dicen, compense lo que le falta de balanza comercial con deuda, ¿no? En dólares. Y si es posible, le pedimos o le exigimos, como si fuera una norma para todos, una norma casi ética, tenga esos dólares sin ninguna restricción de entrada o de salida, como si fuera una condición para el desarrollo del capitalismo, lo cual es por lo menos muy injusto. Quiero decir también que la apertura comercial que propuso la Argentina fue finalmente una apertura financiera, y la apertura financiera como sinónimo de regreso al mundo, lo que llamó volver a los mercados, parecía desconocer lo que consistía, qué pasaba en el mundo en ese momento. La Argentina en 2 años se transformó en la mayor plaza financiera en dólares de América Latina, emitiendo títulos de deuda por billones de pesos y desregulando su cuenta capital. Nuestro país no imprime dólares, recibe ingresos, como yo dije, por exportaciones o por deuda, y nosotros no nos vamos a endeudar, así que debemos centrarnos en las exportaciones. Entre paréntesis, no soy quien para decirles cuál es la agenda del CARI, pero me parece que tendría que haber habido un panel sobre el tema comercial casi exclusivamente para celebrar y discutir y debatir el nuevo rol de la Cancillería adicional, que lo perdiera durante un tiempo, lo había ganado creo que en la gestión del canciller Cavallo en el año 89, que es el rol comercial, el rol de comercio exterior, y lo volvemos a tener. Y es un rol importantísimo para nuestro país y es un gran desafío también para la Cancillería, para los expertos, para sus consejeros, para todos nosotros que estamos hoy acá también. Bueno, no es nuevo que yo les diga que hicimos una deuda soberana enorme y después contrajimos una deuda única en el mundo con el Fondo Monetario Internacional que tenemos que resolver ahora. Es el mayor préstamo, ¿no?, en la historia del organismo, el más corto y el de mayor tasa. El margen de maniobra del nuevo presidente ha sido muchísimo menor que el anterior en función de esta situación, de esta realidad, y
Esto implica una crítica fuerte al manejo financiero, y quiero agregar una al manejo internacional. Se abandonó toda política de integración o toda política de búsqueda de un bloque en América Latina. La política de integración, en primer lugar, de integración física, ¿no es cierto?, infraestructura, pero también comercial, política, cultural, productiva, se abandonaron. Los países en América del Sur y en América Latina en menor medida se han unido casi exclusivamente por una sola cuestión. ¿Qué piensan de Venezuela? Los países integrantes del subcontinente que menos ha crecido en la última década, por gran distancia con el que le sigue, del subcontinente que ha invertido menos, el que se ha retrasado más tecnológicamente también, el que tiene cada vez menos multilatinas, ¿no es cierto?, el que tiene cada vez menos patentes, por ejemplo, que es una forma de ver su crecimiento tecnológico. Todo esto debe y puede cambiar, pero es así. Esos países han hecho exclusivamente de qué se piensa de Venezuela la razón por la cual se unen o no se unen, la razón por la cual se integran o no se integran, la razón por la cual opinan de una manera u otra. Ya se ha olvidado la posibilidad de votar en bloque, digamos, en función de los intereses generales y no de qué se piensa un país. La pregunta que dejo para la audiencia después es, ¿a quién le sirve que nos unamos o nos desunamos en función de qué pensamos de Venezuela? A un orden ético internacional que no existe, ¿a quién le sirve? Alguien operó para que esto ocurriera. Los tres ejes objetivos sobre los que nosotros trabajamos son, primero, recuperar margen de autonomía externa. Segundo, obviamente, volver a impulsar las exportaciones hasta llegar a cifras que nos permitan, digamos, cumplir con aquello que estamos firmando. Primero con los acreedores soberanos, con la deuda soberana, los acreedores privados, y ahora, si Dios quiere, con el Fondo Monetario Internacional. El tercero es retomar la senda perdida, integración social, productiva, cultural, comercial con la región. Con la región no podemos pretender ir a otro lado si no empezamos por corregir nuestros problemas con la región y no empezamos por mantener muy fuerte la conciencia de primero la región, primero el Mercosur, política de Estado con 28 años de existencia y que tiene futuro. Claro, tiene futuro si creemos que tiene futuro. Si por razones de desencuentros entre presidentes, etcétera, lo abandonamos, estamos en un grave error. El Mercosur es un logro enorme, ha sido un logro enorme comercial y político para Argentina y no lo vamos a abandonar. Ya se aclaró un problema surgido el 24 de abril, me acuerdo, una noche de viernes, que era qué pasa con los acuerdos de Mercosur, extra-Mercosur. En primer lugar, los acuerdos Unión Europea y esta, que si bien no fueron consultados con el sector privado nunca, ni hay ningún estudio de impacto serio sobre esos acuerdos, son acuerdos firmados por un expresidente de la Nación, por lo tanto tienen continuidad jurídica, y nosotros, mientras discutíamos esto en febrero, llegó la pandemia, y en la pandemia tomamos la decisión de aceptar que el acuerdo fuera enviado por el Poder Ejecutivo, si es aprobado en Europa, al Congreso. ¿Tiene problemas en Europa? Sí, tiene problemas en Europa derivados de muchos problemas internos y también de la pandemia, seguramente que los agudiza. Pero si llega, si pasa Europa y llega el acuerdo con la Unión Europea, va a ser enviado al Parlamento. Lo mismo con la EFTA. Había otros acuerdos que ustedes saben que discutimos, que eran con Corea, el primero que nosotros objetamos. No objetamos los acuerdos, no objetamos las conversaciones, no objetamos la idea mental de la apertura, porque el mundo va hacia la apertura por razones de cambio tecnológico más que nada, vinculadas a cuál es el factor, cuál es la mayor máquina de crecimiento del mundo, el cambio tecnológico. Bueno, la mente debe estar abierta a ese cambio y por lo tanto abierta a la apertura. El segundo elemento es que también uno no puede quedarse con la fotografía de la maltrecha de la economía argentina de hoy en plena pandemia, lo estaba ya el 24 de abril, sino que tiene que obligarse a pensar cambios fuertes en la Argentina que la pongan en condiciones de competitividad en los sectores que hoy nosotros estimamos todavía deben ser protegidos. Pero hay que imaginar un cambio, ¿no? La protección es un medio, no es un fin, no puede ser un fin, nunca. La economía cerrada no puede ser nunca un fin. Tiene que ser un medio para alguien que justifique que puede crecer, que puede innovar,
que puede cambiar. Ahora, a nosotros nos hablaban de la palabra aceleración, y ahí vino todo el problema. El 24 de abril, con la pandemia creciendo, ahora creciendo más, pero en ese momento crecía muchísimo en el mundo occidental, y por lo tanto podíamos deducir que lo que iba a pasar acá era un problema gravísimo en Italia, España, Inglaterra, etcétera, ¿no es cierto? Brasil nos habló de aceleración. Aceleración era, bueno, vamos, va, como sea, vamos a firmar. No. Dijimos, no, aceleración no. Permanecer en una mesa y estudiar los temas, y aceleración con Corea no podemos. Después estaban también el Líbano, estaba Israel, estaba Colombia, que nos interesa y mucho a nosotros, Centroamérica, que nos interesa y mucho a nosotros, estaba Canadá, que nos interesa a nosotros, y Singapur y algún otro que seguramente olvido. Nos opusimos a la palabra aceleración. En ese momento, injustamente, la prensa dijo al día siguiente que habíamos roto el Mercosur. 3 días después seguía la reunión de coordinadores del Mercosur, que integra el secretario Jorge Neme, y seguía. Y siguió, y después hubo otra reunión, pero se había roto el Mercosur. Es decir, el uso de los títulos es flagrante. Lo que nosotros dijimos es un momento no a la aceleración. Tanto Brasil como Uruguay se dieron cuenta de esa situación, de que no se podía provocar un problema político porque por el afán de acelerar lo que no se podía acelerar. Japón, que es la tercera economía del mundo, es normalmente, no sé si sigue siendo la tercera en realidad, es un país que nunca trata simultáneamente 2 acuerdos comerciales, siempre da uno, y no pasa de 3 acuerdos por año como máximo. Y nosotros queríamos, en una economía afectada por la pandemia, ya debilitada antes y afectada por la pandemia, acelerar acuerdos comerciales. La palabra acelerar no podía ser admitida. Nosotros creamos acá un consejo público-privado de exportaciones, hay 240 cámaras, le pedimos a todas las embajadas argentinas en el exterior hace varios meses que nos enviaran todas las posibles oportunidades de exportación adicionales que vieran. Llegaron una gran cantidad. ¿Cuántas llegaron? 200 y pico, ¿no? 160. Casi 260 cámaras y 16 mesas de trabajo. No, pero ¿cuántas llegaron de los...? Posibilidades de exportación, 260. Al final nosotros hicimos un resumen en... De 92 países, 260. 92 países, 263 oportunidades, y las resumimos, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy preguntando, ¿en cuánto las resumimos? Y ahora hay la presentación de la parte industrial, que son 81 países y otras 200 productos. Bueno, eso lo hacemos permanentemente, y nuestra relación con las cámaras, muchas de ellas del interior, es permanente. Adicionalmente, hemos creado un portal de inversiones, ¿no? El portal es para que todos los proyectos de inversión productiva puedan tener acceso ahí, tanto los proyectos que son parte del gobierno, de los cuales se ocupa especialmente el secretario de Asuntos Estratégicos, que está presente hoy, Gustavo Vélez, como proyectos privados y proyectos de pymes. Ese portal tiene que funcionar para correlacionar a todos aquellos que necesiten capital de trabajo, inversiones, etcétera, búsqueda de socios o lo demás. Bueno, nosotros vamos a dedicarnos a todos los bienes y servicios, y en especial a los servicios. Los servicios argentinos exportaron por 7.000 millones de dólares y superaron, por ejemplo, las exportaciones de maíz, lo cual es un buen dato, y van por más. Y tienen abierta una cancha bastante amplia, ¿no?, en el mundo. Y hablamos de todo tipo de servicios. Desde los aeronáuticos, que pasan por el Ministerio de Defensa en algunos casos, ¿no es cierto?, asistencia aeronáutica, etcétera, de radares, hasta los contenidos culturales, por ejemplo, que en el que Argentina es fuerte y puede ser mucho más fuerte, y queremos hacerla mucho más fuerte. Y en el medio una enorme cantidad de servicios, por ejemplo, nuestro know-how agropecuario, que es altísimo, sobre todo en el sector primario y en lo que es estoqueo, ¿no es cierto? Bueno, eso lo queremos vender casi llave en mano, si es posible, a países que están atrasados y que tienen enormes zonas trabajables que no están explotadas. Eso se da mucho en África, Angola, Mozambique, etcétera, lo tienen. Hasta Cuba le pasa eso también. Hemos respetado y hemos fomentado junto con otros países el multilateralismo como forma de relacionamiento mundial.
lamentamos la falta de contención, mediación, etcétera, intervención que tiene hoy en general el multilateralismo. Yo veo que la mayoría de los países con los que hemos tenido infinitas teleconferencias vinculadas, la mayoría de ellas al COVID, defienden la OMS, defienden la Organización Mundial de Comercio, defienden a la ONU, defienden en general esos organismos muy atacados y tratan de escapar de la guerra comercial y que no sean 2 o 3 países en el mundo los que impongan la regla de juego. Es un objetivo muy fuerte, pero es fundamental. Y hay una palabra que tiene un contenido ético, pero que tiene un contenido realista también, frente a lo que vive el mundo, y que se refiere a qué forma de multilateralismo queremos. Queremos un multilateralismo donde la palabra solidaridad, sea fundamental. La palabra solidaridad quiere decir, seamos realistas en cuanto a la situación en que está cada uno. No quiere decir tendamos a fulanos hacia fulano y no hacia sultano. Seamos realistas porque si no, el multilateralismo es una cantidad de teleconferencias hoy o mañana conferencias donde se dicen cosas lindas y después no hay hechos. Pero hay algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, lo de las vacunas, ¿no? Creo que el mundo está logrando, hasta cierto punto, que la accesibilidad a las futuras vacunas, que son varias en desarrollo, sea un hecho. Unas van a ser más caras que otras. En el mundo se dice que muchos laboratorios están enojados con AstraZeneca y el acuerdo que hizo con México, Argentina, y tiene acuerdo con otros países, creo que tiene un acuerdo con Brasil también, y el haber jugado un precio antes de tiempo, de $4. Bueno, mejor que sea así. El mundo, una enorme parte del mundo exige que esos bienes, producto de la investigación de algunos países más que otros, sean bienes accesibles, ¿no es cierto? No puede haber negocio con las vacunas en la pandemia. Esto hay que repetirlo y repetirlo, porque llega un momento que el clamor genera una nueva ética, o modifica la ética de los que no la tenían o de los que pensaban ganar plata con el tema. La iniciativa con México marcha bien, hubo una interferencia a modo de chisme, en las pruebas, en la fase de prueba que estaba AstraZeneca, de golpe hubo una interferencia diciendo que había habido un resultado muy negativo. Eso es mentira y forma parte de la guerra psicológica y de inteligencia entre los laboratorios a raíz de que AstraZeneca había puesto su precio. Quiero hacer un párrafo sobre Venezuela en este momento y decir que, por un lado, nuestra convicción sobre la no injerencia en asuntos externos sigue siendo la misma, asuntos internos de otros países, y también sigue siendo la misma en cuanto a la denuncia, que en plena pandemia hay bloqueos físicos, financieros y bloqueos a personas. Bloqueos a personas que no han sido juzgadas por sus jueces naturales, sino que son juzgadas desde afuera por otros países. Pero quiero decir también que la situación que genera Venezuela, que pasa en Venezuela, genera responsabilidades en todos. La situación económica y social, desde luego que sí. No podemos hablar de Venezuela como si fuera un país que está en una situación normal, pero con COVID. No, está en una situación mucho peor, además con COVID. No podemos, cuando hablamos de derechos humanos, que es un valor, un activo de Argentina en el mundo. Los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, enfrentando a quien digamos, los viole, sea quien los viola, o que parezca que lo puede violar o que lo esté violando, anticipándose en algunos casos, previniendo, y en otros casos condenando. Nosotros vamos a seguir defendiendo la vigencia de derechos humanos en el mundo y manteniendo ese activo. Por lo tanto, si bien no estamos de acuerdo con las injerencias en lo político, sí creemos que hay ya juridicidad como para saber que el tema de los derechos humanos es un tema que de buena fe pasa a ser un tema global. Cuando un país empieza a violar los derechos humanos, hay que tener una actitud global en ese sentido. Aquí se mezclan las actitudes, pero Argentina no se confunde. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Creo que queda claro lo que pensamos. No quiero usar demasiado, ya he abusado del tiempo que me han dado. Quiero decirle que hicimos un gran trabajo en Los Varados, que la red consular de esta Cancillería mostró su valía. Además, pudimos ver algo muy importante en la vida, que es qué pasa cuando las papas queman.
¿Cuánto vale cada uno cuando las papas queman? Y suele ocurrir algo. La gente con más fama por ahí se derrumba y la gente que nadie miraba se convierte en leones. Bueno, nosotros pudimos detectar muchos leonas y leones en la Cancillería en momentos muy difíciles, en consulados rodeados de gente protestando por la situación muy grave que atravesaban. Y llegaron 205.000 exactamente a la Argentina por distintas fronteras, de los cuales casi 100.000 llegaron por Ezeiza, con los vuelos prohibidos desde el 17 de marzo en adelante. Todos los demás vuelos debían ser organizados. Algunos les llamaron humanitarios, algunos lo fueron. Hubo una gran cantidad de vuelos de Hércules de la Fuerza Aérea, que siempre vamos a estar agradecidos, sobre todo a Perú y Ecuador, de donde venían mochileros, gente que estaba en una situación de no poder pagar ni un viaje. Hubo una excelente disposición de casco blanco que se instaló en Guayaquil cuando los muertos estaban en la calle en Guayaquil, se instaló y se quedó ahí del primer Hércules hasta el último para ayudar a ubicar a los argentinos, para ayudar a que se cumplieran con las normas, para tratar de que esos aviones no trajeran COVID, sino que trajeran argentinos necesitados. Destaco eso, y después tuvimos distintas actitudes por parte de las líneas aéreas, algunas muy egoístas, algunas estafaron a su gente, cuando vieron que no podían volver llenos de Argentina, entonces desconocieron los pasajes vendidos, y empezaron a suspender vuelos diciendo, no puedo entrar a Argentina. Eso era mentira, con solo pedir la autoridad aérea que ingresara y que pasara por Cancillería, y Cancillería se arreglara con salud, había una mesa que funcionaba todo el día, se podían hacer los vuelos. No hubo en este mundo de la pandemia coordinación entre las líneas aéreas, una total descoordinación. Pues sálvese quien pueda. Muchas se cayeron, otras hicieron algunos vuelos, otras recibieron, digamos, nosotros gastamos unos 3 millones, casi unos 5 millones de dólares en total, una mitad de eso más o menos, me gustaría tener las cifras exactas, pero no era el caso, fueron pagando charters cortos o medio charter con otro país, cosas por el estilo, un cuarto de charter, cosas por el estilo, para que llegaran los argentinos en distintos lugares del mundo. Finalmente llegaron, ¿no es cierto? Y ahora se dice que hay éxodo masivo. No hay ninguna prueba de éxodo masivo. De 502 personas que solicitaron desde el 17 de marzo, del 13 de marzo hasta hoy, ¿cuántos meses son? ¿7 meses? En la FIP, 502 personas solicitaron su baja, o sea que su alta iba a ser en otro país. 229 para Uruguay. ¿Eso es un éxodo masivo? Es la pregunta que dejo. Otro título, éxodo masivo. Hemos visto las cifras de los que fueron a Uruguay y los que volvieron. Muchos fueron y volvieron. Hay unos 10, 15.000 argentinos, no lo recuerdo en este momento, pero es lo que calcula Migraciones rápidamente, que viven, están radicados en Uruguay, trabajan en Argentina y se vuelven en buquebús los viernes y vuelven los lunes o los domingos. No tiene nada de malo, hace muchos años que ocurre. Pero nuevos éxodos no. A Uruguay no hay nuevos éxodos. Y a todo el mundo 500 y pico de personas pidieron su baja. Los demás son tratar de respirar. Aquel que tiene unos mangos quiere salir de la situación de angustia de la pandemia para ir a un lugar donde haya menos pandemia, o un lugar donde parezca que hay menos pandemia, o es una costa y están en verano, o lo que fuera. Eso es parte, ¿en qué gasta parte? Mucha gente parte de su ingreso o de su no ingreso, de sus ahorros, en tratar de cambiar de aire por un tiempo, porque si vivimos una situación agobiante, la propia y la ajena, que la agobia uno, el tipo que no le puede pagar lo que debe o lo que quiere, o ha tenido que echar empleados, lo que fuera. Entonces no confundamos la necesidad de turismo, que es muy fuerte en Argentina de hoy porque hay pocos vuelos, entonces cualquier avión sale lleno, con el éxodo. Me parece importante decir eso. Y para no darle mala lata, creo que, si bien yo podría hablar bastante tiempo de Malvinas del Atlántico Sur, y lo haría con mucho orgullo y necesidad, y de otros temas de importancia que han quedado en el camino, va a estar Daniel Filmus, que sabe más que yo de eso y tiene muy claras las cosas, el que estoy encantado de que sea secretario del área. Va a estar después en el CARI para hablarles. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, discúlpenme si he sido largo, he tratado de no ser ofensivo en ningún momento. La polémica siempre está ahí en la Argentina, pero nosotros tenemos que mirar para adelante, sin echar para adelante, y para eso cuento con todos ustedes. Muchísimas gracias.